donde se pierde una moneda, hay un tesoro que se pierde. Y acá, en la parábola del hijo pródigo o de estos dos hermanos, hay un hijo que se pierde. Amén. Y fíjense, aunque las tres parábolas tienen un mismo sentido, hay una enseñanza que el Señor está dando acerca de el amor y la misericordia del Señor como pastor en la primera parábola. Después la mujer representa a la iglesia movida por el Espíritu Santo de Dios. Ahí las monedas tienen todo un significado. No se trata solo del valor monetario de esa dracma que se le pierde a la mujer, sino que hay todo un símbolo de las mujeres que se ponían una diadema en la cultura hebrea en la frente, y ahí tenían que tener esas monedas, y eso era un símbolo del compromiso que ellas tenían con el esposo, con el marido. Por eso la desesperación de esta mujer cuando se le perdió una de las monedas. ¿Qué iban a decir de ella? Que era una mujer que no honraba a su marido, a su esposo, y eso tiene una enseñanza, por supuesto, espiritual en nuestra relación de iglesia con Cristo. Amén, hermanos. Pero el Señor sigue profundizando acá, porque no es lo mismo que se te pierda una oveja, ¿verdad? Diga conmigo, no es lo mismo una oveja, no es lo mismo una moneda, a que se te pierda un hijo. ¿Sí o no? Los que somos papás acá. Entonces, como que el Señor va profundizando en la enseñanza, y de hecho le dedica mucho más tiempo a esta parábola, y la historia la ilustra como con más detalles el Señor, y eso nos tiene que decir algo a nosotros también de que es la culminación de estos conceptos que el Señor estaba soltando, pero que estaba hablando al corazón de la gente que los estaba escuchando y que nos está hablando a nosotros en esta mañana. Amén. Así que leamos juntos esta historia. Acompáñenme ahí, hermanos, si lo podemos seguir en el proyector, si no, seguilo en tu Biblia, y si no, por favor, escúchenme con atención. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y su hacienda, para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, o de tus jornaleros, o de tus empleados. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos, ¿qué cosa? Y hagamos fiesta. Fíjense la felicidad y la alegría del papá que había perdido a su hijo por lo que dice la parábola, casi que lo daba por muerto a ese hijo, no tenía noticia, no sabía nada, y de repente lo recibe, y el gozo, la alegría se ve descrito en todo lo que él hace y manda a sus siervos a hacer, y la fiesta que preparan. Hagamos fiesta.
Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer fiesta. Amén. Comenzaron a regocijarse el padre, el hijo y los siervos y muchos de los de la casa. Verso 25. Y su hijo mayor, y aquí empieza la historia del otro hijo, el otro hermano, el hermano más grande. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta es la parábola del hijo pródigo, la historia de esta familia que nos habla, hermanos queridos, aquí nos deja muchísimas enseñanzas. Podríamos profundizar aquí en la teología y bueno, hay tanto para hablar, es tan rica esta enseñanza del Señor Jesús, pero yo quiero centrarme aquí en estos 12 hermanos y en algunos puntos que el Señor me sobresaltaba de ellos y que pudiésemos aplicarlos a nuestras vidas, a nosotros como hermanos que somos, como parte de la familia de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Porque ese Papa acá representa a Dios. Ese Papa aquí simboliza a nuestro Padre Celestial, simboliza al Señor, a Dios. Amén. Y nosotros vemos acá que este Padre, un Padre justo, un Padre bueno, un Padre misericordioso y que no amaba a un hijo más que al otro de ninguna manera, sino que fue recto con ellos y fue equitativo con ellos. Lo vemos nada más en los primeros versículos. Vemos el carácter y la justicia de este Padre que representa a nuestro Dios. Así es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no tiene hijos predilectos. Dios nos ama a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y fíjense, acá nosotros vemos que el padre, lo primero que vemos es que cuando él reparte los bienes, bueno, primero ahí está la petición del hijo menor. Había 2 hijos, el menor de ellos le pide su parte antes de que el papá fallezca. O sea, este muchacho estaba bien desesperado por los bienes, por la herencia, y se la pide. Y el papá, lo que hace el padre, no le da solo su parte al hijo menor, sino que a los 2 les da los bienes. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, diga conmigo, les repartió, es en plural, ¿verdad? Como habla la palabra. Así que les dio a los 2, les repartió los bienes, diga conmigo, bienes. Les repartió bienes. ¿Sabe qué interesante que es esta palabra acá? Bienes. Nosotros instantáneamente lo asociamos a la herencia natural o a los recursos, a lo que el papá tenía en cuanto a economía o a dinero, y que lo repartió entre los 2 hermanos. Pero hay mucho más acá en esta palabra bienes. Miren, la palabra en el griego es la palabra biok, terminada en C, biok. Y de allí proviene la palabra en español o los términos que nosotros usamos, bios.
que siempre tienen que ver con vida. Diga conmigo, vida. Cuando nosotros hablamos de biología, cuando hablamos de biocombustible, siempre estamos hablando siempre le metemos esa palabrita bio, porque tiene que ver con algo orgánico, tiene que ver con vida. Amén, hermano, no es algo inanimado, sino que tiene vida propia. Y lo que el padre reparte acá son bienes, o sea, lo que el papá le estaba dando, lo que el padre estaba repartiendo a los dos hijos, está bien, si lo vemos en términos de herencia, sí eran bienes, y en lo más literal, podríamos decir, en la letra de la parábola, pero el Señor está hablando acá de una vida que Dios, nuestro Padre Celestial, reparte para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Dios, cuando nosotros, hermanos queridos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo, como nos enseña la palabra, nosotros recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, y nosotros que no teníamos vida, que no teníamos herencia, que no teníamos bios, la vida de Dios en nosotros, no teníamos nada, ahora tenemos herencia, ahora tenemos vida, tenemos nosotros, por lo tanto tenemos futuro, tenemos algo para desarrollar de parte de Dios en cada una de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Amén, amados. Así que Dios le da la vida misma. Y fíjense, Dios a nosotros, hermanos, Dios nos da vida. Cuando venimos a Él, estábamos muertos, la palabra nos enseña, estábamos muertos, y en Cristo Jesús resucitamos. Hay una nueva vida que nace en nosotros, somos resucitados juntamente con Cristo. Pero no solamente se queda ahí, porque Dios también nos da la capacidad para desarrollar su vida y para crecer en Él y en todo el plan y el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Dios da la vida, pero también el sustento para que esa vida se desarrolle, crezca y sea una vida plena. Plenitud de vida. Diga conmigo, plenitud de vida. Tocale, hermano, que tenés al lado y decirle, vos podés vivir en plenitud de vida. No te conformes solamente con la salvación, aunque es el mayor milagro, el más grande. Pero no te quedes ahí solamente, soy salvo, soy un hijo de Dios. Hay mucho para desarrollar, hay mucho para avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho para crecer en el nombre de Jesús. Hay mucho que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vida de Dios. Hay otra palabra en el griego que también se traduce como vida y tiene que ver con la vida espiritual, la vida de Dios, la palabra zoe. En este caso no está usando esa palabra, aquí bienes deriva de esa palabra bio. Tiene que ver, sí, con bienes, con vida natural, pero también tiene que ver con un desarrollo, no solamente bienes. Acá estos dos hijos estaban recibiendo de alguna manera la vida del Padre, estaban recibiendo todo lo que el Padre había logrado, todo el esfuerzo, los años, el trabajo, el compromiso de este hombre justo, ahora se lo estaba entregando en manos de sus hijos. Amén, hermanos. De alguna manera le estaba dando su vida, como solemos hacer los papás, y a veces los hijos no terminan de valorar todo lo que uno hace, el tiempo, el esfuerzo, todo lo que uno les da, ¿verdad? Los papás que están acá. Pero cuando nosotros hemos sido hijos, también nos damos cuenta que a veces no hemos valorado todo lo que nuestros padres han hecho, porque nos han dado la vida. Amén, hermanos. Ahora, el primero de los hijos nos dice la palabra que fue un desastre, lisa y llanamente. Pero algunas características que yo veo, y quiero ir comparando porque ya hemos leído todo el texto, quiero ir comparando rápidamente a estos dos hermanos y que el Señor nos pueda hablar hoy. Amén. Miren, antes de meterme en la comparación y en ir punto por punto, por lo menos lo que
lo que he visto y he recibido para el día de hoy, decirte que en Cristo nosotros hemos recibido toda la herencia de Dios. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Amén. En Él, en el Hijo, cuando recibimos a Cristo, hemos recibido nuestra porción de la herencia. Hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Todo eso se tiene que desarrollar, todo eso se tiene que crecer, pero lo hemos recibido, lo tenemos. O sea, la vida plena, la plenitud de vida que te hablo, lo completo y lo total de Dios, ya lo tenemos, ya lo hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La liberación, la sanidad, la salvación, por supuesto, la restauración de nuestra vida, de nuestras casas, el propósito de Dios, el plan del Señor, todo hemos recibido. Fe, ¿cuántos dicen amén? Hemos recibido dones del Señor, amén. Capacidades, talentos, creatividad, etcétera, etcétera. En Cristo Jesús lo hemos recibido todo. Él es nuestra herencia. Amén. Ahora, el primero de los hijos, primera característica que veo, es que era acelerado. Así que el primer punto le he puesto acelerado y frenado. Porque uno de los hijos era muy acelerado, pero el otro era muy quedado. Estaba de alguna manera frenado. Vivía con el freno de mano puesto, ¿no? Y la verdad es que en algunos de nosotros, hermanos, aplicándolo a nuestras vidas, aplicándolo a lo práctico de cada uno de nosotros, nos pasa de la misma manera. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Somos hermanos. Mira que tenés al lado y dice, somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cuáles somos, ¿no? Si el menor o el mayor. Pero el hijo menor, primera característica, apurado, acelerado, quemando etapas, ¿sí o no? Porque no tenía la capacidad de administrar esa riqueza, no la tenía. No era el tiempo todavía de la herencia, el tiempo iba a ser cuando el padre dijera. O cuando el padre quisiera, o cuando el padre muriera. Y era el momento de repartir la herencia, pero este estaba tan desesperado por vivir la vida, por adelantar etapas en su vida que se apuró, se apresuró. Y no hay nada peor, hermanos, que sacar la pizza antes del horno, ¿verdad? 5 minutos antes, o el pan, sacarlo antes del horno, está crudo, o lo que sea que estemos haciendo. Todavía no es el momento, no es el tiempo. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir etapa por etapa en la vida misma, hermanos queridos. Los jovencitos que están arriba, ¿están ahí? No los veo bien, pero están ahí, ¿no? No quemen etapas. Hay una etapa para jugar, sean niños. Los papás, dejemos que los niños sean niños. Amén, papás. No le hables cosas de mayores. No le preguntes a un niño de 5 años, de 6 años, ¿tenés novia ya? No, eso es para más adelante, ¿sí o no? Es lo primero que la gente pregunta. Está mal, hermanos. Porque ya le estamos metiendo al niñito en la cabeza y no es tiempo de que le guste a nadie en ese momento. ¿Sí o no, amados? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué sé yo lo que voy a hacer cuando sea grande? Déjame jugar acá, déjame ver los dibujos. ¿Sí o no? Y estamos ahí, ¿qué querés ser cuando seas grande? Mira, aparte que no va a tener mucho sentido la respuesta, porque te va a decir 10.000 cosas hasta que sea grande, va a ir cambiando, ¿sí o no? Porque el mundo pasa y sus deseos también, las cosas que deseamos van cambiando, la verdad. Por eso es interesante que el que hace la voluntad de Dios, no sus deseos, sino la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre. Amén, amados. Así que no te apures, no te apures. En la iglesia, en el ministerio, hermanos queridos, sirvamos al Señor. Disfrutemos de la etapa en la que estamos, del lugar que tenemos, donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que llevan 2 días en la iglesia y ya quieren predicar, ¿no? Ya quieren ser pastores. O ya están mirando, ahí está su objetivo. No, viví tiempo a tiempo, etapa a etapa, año a año. No te apures. Más bien disfrutar. Si estás en los servidores, disfruta ese tiempo, porque ese tiempo quizás pase. Y tal vez ya llegue un momento más adelante en que ya no puedas estar ahí, ya no vas a volver ahí.
Pero es un momento precioso, son tiempos que tenemos que disfrutarlos y tenemos que vivirlos plenamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? En las casas de bendición, el tiempo, los momentos que tenemos dentro de la congregación, dentro del servicio al Señor. No te apures por quemar etapas, porque hay mucho por vivir. El hijo menor es impaciente, pide la herencia antes de tiempo, quema etapas, no tiene en cuenta los tiempos del padre. Ahora, el mayor es el otro extremo. Por eso son dos caras de una misma moneda estos dos hijos. El mayor no toma la herencia del padre. Y ese es un error grave. Uno la toma antes de tiempo y después vemos que la malgasta, pero el otro no la toma ni siquiera. Y se la dio el padre, se la dio sí o no. A los dos les repartió la herencia. Pero vemos al hijo mayor diciendo, ni un cabrito me diste para celebrar con mis amigos. Y el padre diciéndole, ¿qué? Imagínate la cara del padre. Si todo lo que hay acá es tuyo, podrías haber hecho la fiesta que querías, podrías haber vivido, podrías haber celebrado con tus amigos. Pero no agarraste, no tomaste la herencia. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que no tomamos el lugar que Dios nos ha dado? Que no agarramos, que no utilizamos los dones que el Señor nos ha dado. Que tenemos llamado del Señor y ahí está el llamado estancado, está ahí quietito y no lo tomamos, no lo estamos administrando bien. Estamos como aquel que enterró el talento, ¿verdad? Estamos frenados, como con el freno de mano, como dije antes, estamos paralizados en el nombre de Jesús. Ninguno de los dos extremos es bueno. No podemos andar así, con prisa. Las prisas no son buenas, pero tampoco podemos quedarnos parados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que tomar el lugar y tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que fluir en los dones que el Señor nos ha dado, porque son para edificación de la iglesia, son para el crecimiento de la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Algunos el primer día quieren profetizar, otros llevan toda una vida en el Señor y todavía no saben orar. Extremos, hijos en polos opuestos. En el nombre de Jesús, tomemos nuestro lugar. Tenés que crecer, tenemos que avanzar. Hay una herencia que Dios te ha dado. Jesucristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en vos, de la misma manera que está en cualquier hermano. Podés crecer, podés desarrollarte, podés servir al Señor. Amén. En el tiempo de Dios, en los kairos del Señor. Pero no te quedes paralizado. No mires como otro, o quizás te pongas a mirar a otro que a lo mejor está apresurado y va la crítica para allá. Pero a lo mejor vos estás paralizado y estás no en el mismo error, estás en el otro extremo, pero estás en el error lo mismo. Amén. Que el Señor nos abra el corazón en esta mañana. Segundo punto, o segunda característica que veo en estos dos varones. Uno se fue demasiado lejos. Dice que se fue a una provincia lejana. Agarró los bienes y se fue a otra provincia. Se fue a vivir a otro lado. Se fue a Catamarca, se fue a... ¿Dónde se fue? A Buenos Aires. Se fue a Jujuy. Se fue a vivir a otra provincia, lejos del papá. En estos días sin internet, en estos días sin vehículos, sin auto, las distancias, por supuesto. Ir a otra provincia era como ir a otro mundo, ¿sí o no, hermanos? Como en años antiguos acá. Venir de un barrio de Córdoba hasta acá, de San Vicente, cuando venían para acá, era como ir a otro mundo, a otro país, a otra provincia. Así este muchacho se fue lejos de su casa. Demasiado lejos. El otro, siendo el mayor, todavía no se había independizado. Dos extremos. Amén, hermanos. Uno se va demasiado lejos y el otro todavía estaba en la casa, todavía estaba en el mismo techo, siendo el mayor, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Que ya debería, y me imagino al papá mirándolo,
y diciéndole ya está bien, ¿no? Ya es hora de que tome la iniciativa, ya es hora de que te independices. En el nombre de Jesús, hermanos queridos, apliquémoslo a nuestra vida espiritual también. Miren en el versículo 13, por ejemplo, mira la expresión del papá, me llamó mucho la atención. Versículo 13 dice, él entonces le dijo, cuando el muchacho le dice, has hecho matar el becerro gordo para mi hermano que ha malgastado, versículo 31 es, versículo 31. Él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. O sea, de alguna manera le está diciendo, siempre has estado en la casa, pero es que me doy vuelta y te veo. Es que estás metido acá, todo el día estás acá. Tú siempre estás conmigo. Miren, hermanos, dentro de la iglesia hay hermanos que se alejan demasiado. Como el menor se alejó del padre, se alejó de la casa, se alejó del padre. Hay mucha gente que se aleja demasiado de la casa, se aleja demasiado también de la paternidad de la casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabemos que la paternidad de Dios fluye a través del liderazgo de la casa y nosotros no estamos, hermanos. Ustedes nos conocen, ustedes saben que no estamos ahí diciendo que nos llamen padres, que somos padres espirituales. No, eso no. Pero sí sabemos que somos cabeza de una iglesia y hay un cuerpo pastoral que está sirviendo en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay un liderazgo también en cada área de la iglesia y también en las casas de bendición, en los grupos de adolescentes, etcétera, etcétera, de jóvenes. Y hay cabezas y la paternidad de Dios fluye a través del liderazgo. Y hay gente que aleja su corazón del padre y de la paternidad de la casa. No te vayas demasiado lejos. Toca al que tenés al lado, decirle, no te vayas lejos. No te vayas tan lejos. No te vayas a otra provincia. Si la iglesia está en un sentir, si estamos orando por Santiago, hermano querido, no sé si han captado la idea, ¿verdad? Que vamos a ir a Santiago algunos. Porque algunos me dicen, ¿y dónde queda Santiago? Y estamos aquí remando y participen de la escuela de la escuela bíblica, hermanos, hay que aprender, y algunos están pensando en salirse de la escuela. Yo digo, con todo el esfuerzo que estamos haciendo desde la paternidad de la casa, Dios queriendo bendecir tu vida, y algunos están queriendo ir a otra provincia, tocar al que tenía al lado y decirle, no te vayas lejos. En el nombre de Jesús. No malgastes, no te alejes de la casa. Este hijo, hermanos queridos, la distancia que había en kilómetros era la distancia que había en su corazón del padre. Lo que pasa naturalmente cuando te vas alejando, cuando te vas distanciando, es lo que está pasando en el corazón. Se está separando tu corazón del corazón de la casa, de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén, amados. No lo dejes. En el nombre de Jesús. Ahora el otro hijo estaba en el otro extremo, estaba en las antípodas, estaba en el otro extremo, bajo las faldas, estaba ahí metido. No se había desarrollado a tal punto de poder salir. Entonces el papá, este no está distante, este no está lejos, pero no había cortado el cordón umbilical todavía, y eso tampoco está bien, hermanos queridos. Amén. Ay, pastor, ore por mí porque me duele aquí. Me duele el cuello, pastor, ore por mí. A las 3 de la mañana llamando al pastor para que ore por él. No, hermano, ore usted. Despierte a su marido, que le ponga la mano, que lo unja con aceite. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Corte el cordón umbilical. Hay decisiones que las tenés que tomar vos ya. ¿Sí o no? En el nombre de Jesús, son nuevitos. Acá hay tenés un mes en la iglesia, 2 meses. Claro que sí, aquí estamos, hermanos, para orar por lo que sea. Y para atenderlos y para tal. Pero ¿sabes qué nos pasa a veces? Que a veces hablamos con gente que lleva 10 años en la iglesia y a veces nos hacen unas preguntas. ¿Qué hago, pastor? ¿Oro o no oro? ¿O qué hago, pastor? ¿Puedo escuchar música del mundo o no? Lleva 20 años en la iglesia. Y te dan ganas de decirle, ¿hasta cuándo? Amén. Si ya tu corazón tiene que estar definido. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
y podemos sacar un montón de versículos, pero eso ya tiene que estar definido en tu corazón, ¿sí o no, hermanos? ¿Tengo que dar o no tengo que dar? Cosas elementales, básicas, que ya las tenemos que vivir. Y como enseñaba hace unos días yo acá, hermanos, a veces los papás, hay cosas que no le decimos a los hijos todo el tiempo, pero ya las esperamos de ellos. Y Dios lo mismo, hermanos. Hay cosas que el Señor no te va a estar diciendo todo el tiempo, porque ya te las dijo hace años. Pero es como que yo le tenga que decir a mis hijos, ¿verdad? Ya cuando se levanten pónganse las zapatillas o pónganse el pantalón. A eso cuando eran chiquitos, porque salían con los pañales así como venía. Y no sabían vestirse, pero ahora se levantan y se visten solos ya. Y yo espero de ellos. Amén. Esperamos cosas. Ya tenés, no le decimos los papás a los hijos, ya tenés 25 años. Levantate que son las 12. Y uno hay cosas que ya no las quiere decir porque dice, ¿hasta cuándo las voy a repetir? Y me imagino al Señor a veces diciendo a nosotros, ¿hasta cuándo voy a repetir? Me imagino a este papá diciendo, ¿hasta cuándo te voy a tener acá conmigo? El otro se me va lejos y a vos te tengo acá. Menudo clavo ahí el padre con el hijo mayor. Es tiempo de madurar. Amén, hermanos. Es tiempo de crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Amén, amados. Para algunos es cómodo que decidan por él. Por ejemplo, al responsable de la casa de bendición, por no ponerme siempre de ejemplo nosotros, al responsable de la casa de ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Orar. Y que Dios te muestre, te revele. Por supuesto, vamos a pedir consejo, hermanos, y vamos a buscar confirmación de todas las cosas, y son decisiones trascendentales. Pero en detalles de la vida, en decisiones, ya nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Y por otro lado, también tenemos que hacernos cargos de esas decisiones. Amén. Lo que decidamos después, responsabilizarnos de esa decisión. Porque a veces es muy fácil pedir al líder, pedir al responsable, decime lo que tenés que hacer. Entonces, después cuando me equivoco, cuando no sale, la culpa no es mía. La culpa es tuya. ¿Qué me dijiste? ¿Y cuánta gente hay, hermano? No, el pastor me dijo tal cosa. Claro, aconsejamos, te decimos, o el responsable te dice, pero vos tenés decisión, ¿sí o no? Vos tenés al Espíritu Santo dentro de vos, ¿sí o no, hermanos? Y si voy a algo que no tenés paz, te lo diga quien te lo diga, si no tenés la paz y la seguridad de que Dios te está guiando por ahí, no lo hagas. Escuchá el consejo, por supuesto. No te cierres. Que no sea cosa tuya, pero si vos sentís que el Espíritu de Dios te está guiando por otro lado, esperá el tiempo, esperá que el Señor confirme, que el Señor haga. No hagas todo así porque te lo hayan dicho. Hermanos, tenemos que nosotros tomar nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y después hacernos cargo también. Si sale bien, gloria a Dios. Y si sale mal, bueno, arrepentirnos, por supuesto. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? No estoy diciendo que no pida consejo, hermano. Me entienden el sentido, ¿verdad? Avanzo un poquito más, hermanos. Hoy estamos ahí con el tiempo justo, pero quiero avanzar. Quiero ir un poquito más adelante. A ver. No. Hola, hermano. Sí, digo que también hablando un poquito o reflexionando sobre lo que el pastor está diciendo, que hay hermanos que vienen a nosotros y quieren escuchar algo específico, ¿no? Y quieren que le digamos lo que ellos quieren escuchar, pero hay veces que no es así. Hay veces que uno les corrige, ¿no? O les habla por su bien, por el bien de ellos, para que maduren. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es que me gusta un chico pero no es cristiano. ¿Y qué le vas a decir? Aléjate, no te acerques a él. Pero a lo mejor esa chica está diciendo, no es que me gusta, es que vengo aquí para que me des el ok, para que me digas que está bien lo que estoy haciendo. Entonces no, en ese caso nosotros también tenemos que ponernos en hacer la voluntad del Señor. O sea que si se sale de la voluntad de Dios, vamos a decir que no,
Por supuesto, eso es lo que yo quería transmitir. Muy bien, vale la aclaración, ¿no? Amén. Muy bien. Otra característica, uno desperdició la herencia, desperdició su herencia, el otro no la usó directamente. Otra vez, la distancia entre estos dos hermanos. Uno la malgasta, se va a la provincia lejana, la malgasta allí, derrocha, vive la vida loca, derrochando todo el esfuerzo, el trabajo y la vida del padre, a la bios del papá. Amén, hermanos. El otro ni siquiera la toca, no la usa. Error también. Amén. Criticamos mucho a veces al hijo menor, porque quizás es lo que es lo más notorio, o a los ojos naturales, es lo más visible. Y es el desastre, parece que es la oveja negra de la familia, ¿no? El otro siempre estuvo en la casa, el otro incluso estaba trabajando en el campo cuando viene y están de fiesta. Parece aparentemente que es el hijo perfecto, pero hay un montón de errores en ese joven, en ese muchacho también. Amén, hermanos. No toca la herencia, no la usa. ¿Cuántos hijos de Dios hay así? ¿Cuántos hermanos hay así? Que están en la comodidad, bajo el techo, están, no, yo soy salvo y ya está, nada más. Que si a mi vecino, que si se pierde, bueno, que lo parta un rayo, es otro, es su familia. Si se va al infierno, que se vaya al infierno, que si yo soy salvo, listo. Triste, hermanos, ¿sí o no? Cuando Dios te ha dado dones, cuando vos tenés un testimonio para contar, cuando tenemos nosotros mucho para hacer por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros podemos... nuestra herencia, dije al principio que era Cristo, todo lo tenemos en Cristo también para poder bendecir a otros, poder usar, practicar, poner en marcha todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Uno desperdició, malgastó, el otro no la usó. Uno estaba perdidamente en el mundo, porque dice el versículo 13, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba extraviado este muchacho. Estaba cegado. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba enajenado. Estaba en la locura del pecado, lejos del corazón y de la casa del papá. Perdidamente, lejos. Ahora el otro estaba perdido en la casa, sin encontrar su lugar y dando vueltas en las casas. ¿Cuántos hay así en la iglesia, hermanos? Sin encontrar su lugar. No tengo lugar en la iglesia. Hermanos, hay un montón de cosas para hacer. Hay un montón de servicios para hacer al Señor. Vos podés poner tus dones en marcha. Vos podés activar, podés usar la herencia que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero están perdidos, algunos lejos, pero otros en la misma casa están perdidos, sin saber qué hacer. ¿Puedo matar un cabrito? No lo puedo matar. Miren, el otro vino y se comió el becerro engordado, hizo fiesta con el padre, ¿sí o no, hermanos? Y ¿puedo? No puedo. Con a veces una timidez, y a veces tiene que ver con ataduras en el corazón, una timidez, hermanos, si vamos al último extremo, si vamos a la última instancia de la timidez, en último término es orgullo. Y te habla un tímido por naturaleza, pero es orgullo en el fondo, porque no querés quedar en ridículo, y ahí el yo está más grande que una casa. Dice, yo pasar al frente, yo orar, yo hacer esto, yo servir, no. Para nada, y se escudan no, es que yo soy tímido. Eso es orgullo, hermanos queridos, en el fondo del corazón. Amén, amados. Me dicen amén los tímidos, sí, no, yo soy el primero y miren dónde estoy aquí al frente. Amén, hermano, y tuve que vencer eso, porque es orgullo en última instancia. Es esa vergüenza, ¿no? Quedar en ridículo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué importa lo que piensen de vos? Serví al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Habla de Cristo. Orá, levantá la voz, serví al Señor en lo que sea, en lo que puedas. Amén, amados.
Siempre en un orden, por supuesto, no te vayas al otro extremo del otro hijo, porque vamos a veces, siempre los bandazos, hermanos. Usted sabe que cuando te enseñan a manejar o a conducir, siempre te dicen los volantazos no son aconsejables para nada. Aunque vayas en la ruta y veas un pozazo tremendo, si ves que ya no lo podés esquivar, no pegues el volantazo, porque ahí te podés dar vuelta. ¿Qué tenés que hacer en esa ocasión? O cuando te viene una lomada así de esas que no las viste, que no hay señal y venís a 100 por hora y viene ahí. ¿Qué hay que hacer? Agarrate fuerte y aguantá el golpazo. Amén. Más vale una llanta rota y no el auto dado vuelta. Más vale una llanta rota que no choques a una moto que viene por el costado y por pegar un volantazo no la viste. Amén. En la vida igual, hermanos. A veces vamos así de un extremo al otro y vamos chocando a todo el mundo y nos dando tumbos por ahí en el nombre de Jesús. Siempre con un equilibrio, pero el que esté frenado, actívese en el nombre de Jesús. Tocalo al que tenés al lado, sacuda y te voy a hacer que lo despierte en el nombre de Jesús. Tocalo y decirle, no estés frenado, activaste. Toma la herencia. Moviliza a Cristo en vos. O que Cristo te movilice, o dejate movilizar por el Espíritu Santo, en el orden que quiera, pero me entendés el mensaje y el concepto, ¿verdad? Y si ve a uno que está medio embalado, ¿no? Que es una palabra que nosotros usamos mucho, embalado es una palabra bien argentina, no se usa en ningún otro lado. Yo en España decía, no, estoy embalado, y me decían que está envuelto en regalo, te van a llevar a dónde, son un paquete de mensajería. No, estoy embalado, de que estoy animado, ¿no? Estoy envalentonado, estoy activado, muy bien, los sinónimos. Amén, amados. El que esté frenado, actívese. Y el que esté demasiado activado, pare un poquito la pelota en la mitad de la cancha. Y hay momentos para tocar, hermanos, y para distribuir. Amén. No todo es verticalidad en la vida, sino que hay que jugar en horizontal también para que se abra la defensa, ¿no es cierto? Los que son técnicos aquí de fútbol, ¿verdad? Amén, amados, en el nombre del Señor Jesús. El menor, mira esto que tremendo. El menor llegó a ser esclavo de otro. El menor, por su aceleración, por su desenfreno, por estar perdido en el pecado, en el mundo de los pecados más visibles, llegó a ser esclavo de otro. Terminó trabajando para uno que lo mandó a una hacienda afuera de la ciudad, o sea, fuera de la circunvalación. Lo mandó afuera y ahí es donde estaban los chiqueros de los cerdos. Y allí, esclavo de otra persona. El pecado te esclaviza, ¿sí o no? Atado. Y entre los cerdos. Uno que era hijo, que tenía herencia, que lo tenía todo, de repente lo vemos ahí en la condición más deplorable de su vida. Así que uno llegó a ser esclavo del otro, pero el mayor, el otro hermano, era esclavo de sí mismo. Amén. Uno llegó a ser esclavo del otro, pero el mayor era esclavo de sí mismo. El yo estaba por encima de todas las cosas. Amén. Fíjense la actitud. Cuando él va llegando a la casa, viene otro, le dice, para colmo el siervo con cizaña, ¿no? ¿Se dieron cuenta de ese versículo? El otro viene y le dice, tu hermano corrió a contarle. Porque sabía que se enardecía. Y el jornalero, el siervo, corre a contarle. Le dice, mira, tu hermano vino, el desastre, la oveja negra de la familia vino. Y tu papá que no sabe lo que hizo. Sacó el becerro gordo, el más grande. Estaba hermoso. Y se lo dio a él y no a vos. Porque Jesús resume acá, pero yo me imagino todo lo demás. Y le fue llenando la cabeza y no le hacía falta mucho a este. Cuando llega el padre, cuando llega a la fiesta, no quiere entrar. El papá sale, habla con el padre y le dice, ¿y yo? ¿Y yo? ¿No te hace acordar a vos? No, dicen algunos, se quedan así. ¿No te hace acordar a vos? Cuando el Señor está bendiciendo a otros, cuando viene gente nueva y recibe un milagro del Señor. ¿Ah? Cuando algo pasa en la casa, en tu casa, y Dios bendice, cuando tu esposo le está yendo bien, o cuando tu esposo hace algo bien, o Dios lo bendice, o tu esposa, y uno, en vez de alegrarte con el otro, ¿cuál es la pregunta? ¿Y yo, Señor?
Y ahí sacas chapa, ¿no? Ahí sacas toda la lista. Y yo que estoy acá, que estoy limpiando la casa, que estoy todo el día renegando, que escribo a los chicos, que cambié, que me acosté tarde. Y yo que sirvo en la iglesia, y yo que tengo 10 años en el Señor, y yo que hice esto, evangelicé, y en el año 1976 le prediqué a mi vecino y se convirtió. ¿Y yo para cuándo? ¿Cuándo me va a usar el Señor? ¿Cuándo me van a levantar en esa iglesia? No me quieren levantar. Me tienen bronca. No hay amor. Esa es típica, ¿no? No hay amor en la iglesia. No hay amor. En el nombre de Jesús, hermanos. ¿Lo reciben así? ¿Lo reciben con amor, hermanos? En el nombre de Jesús. Perdidos en la casa. Esclavo de otro, esclavo de uno mismo. Hay personas que tienen un yo en el centro y en el trono de su vida. Tiene que abdicar. Diga conmigo, tiene que abdicar el yo. Abdicar es renunciar, ¿verdad? Renunciar. Cuando un rey, se utiliza en el término de los reyes, ¿verdad? Un rey abdica y renuncia a su puesto, al trono. Y entonces otro tiene que tomarlo. Abdicar del trono de tu corazón. De nada sirve que vos seas el rey o la reina de tu corazón. Deja que sea Cristo el que tome el trono de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Te vas a alegrar cuando Dios bendiga a otro, como si fuese para vos mismo. Te vas a gozar, te vas a meter a la fiesta con el otro. ¿Sí o no? Amén, amados. Vas a hacer los pasitos que decía el pastor, que algunos no lo hicieron. Se dieron cuenta que mi papá a Damari le pide que cante, que baile, todo. A mí no me pide esas cosas. Porque sabe que la parte artística se la llevó ella. Y el tronco, aquí está. Pero firme. El tronco, pero... Amén, hermanos. Te vas a gozar. Te vas a gozar con los hermanos. Te vas a gozar con la iglesia. Te vas a gozar la alegría del Señor. Mira, y así Dios bendiga al más pequeñito. Te vas a alegrar. Amén, amados. Se le veía aquí en su interior, su corazón, la envidia, los celos, que son muchos de los problemas que existen en medio de la iglesia. A veces se nota mucho, otras veces no se nota tanto, pero en la intimidad de la casa tenés celo por este, por aquel, por el otro. En el nombre de Jesús, salgamos nosotros del trono, dejemos que Cristo tome el control de nuestras vidas. Amén, hermanos. Nos vamos a alegrar cuando Dios bendiga, aún hasta nuestros enemigos. Diremos, el Señor es el que da y es el que quita. Amén. A mí nada me quita el gozo, la alegría. Si Dios lo quiere bendecir, que lo bendiga. Amén. Pero no irónicamente, no lo diga irónicamente, porque algunos dicen que Dios lo bendiga. Amén. Otro de los puntos, estoy terminando, hermanos. ¿Están los novios todavía? No se han ido, ¿no? Están acá, ¿no? Todavía. La palabra para ustedes, no se van a olvidar más de este mensaje, el día del casamiento. El menor llegó a ser esclavo de otro, ya lo dije. Otro de los puntos, el menor pasó hambre. ¿Pasó hambre, sí o no? Claro que tenía un hambrazón, hermano, un hambrezón, dirían algunos. Tenía hambre y quería comerse la comida de los cerdos, las agarró, en un momento quería y las pedía y no se las daban. Un hambre, hermanos. Cantaba la canción esa, hambre que duele, que debilita. Tenía un hambre tremendo, ¿no? Ahora, el otro hermano, el mayor comía, pero sin deleitarse. El mayor tenía abundancia en la casa, pero no la valoraba. Amén. ¿Sabes qué feo que es comer sin deleitarte en la comida? Tener, pero no disfrutar lo que tenés. Es hasta peor, diría yo, que no tener. ¿Sí o no? Es hasta peor que no tener. Porque el que no tiene, por lo menos tiene esperanza, tiene algo por qué luchar. Y va, y por lo menos tener algo. Tengo hambre, y aunque sea el hambre te moviliza. Pero el estar lleno en la abundancia, pero
sin gozo, sin disfrutar de lo que tenemos. Hermanos queridos, ¿cuántos hermanos hay en la iglesia? Llenos, ya tan saciados, como estás frenado, como estás con el freno de mano tirado, no estás dando, no estás quemando grasa, estás hinchado, ya estás lleno. Amén. Tenés que ponerte en marcha en el nombre de Jesús. Tenemos que ponernos, tenemos que activarnos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Saben que en este último tiempo del verano para acá me he aficionado un poco a la bicicleta. Yo era un hombre de fútbol en otra época, ahora me he dejado un poco ahí el fútbol, salgo muy golpeado del fútbol y ya no estamos en edad pero estoy andando un poquito en bicicleta y saliendo un poco, no se nota mucho, pero ahí estoy saliendo. Y me doy cuenta que cuando paso un tiempito pedaleando, cuando llego a casa, no es lo mismo. Antes podía pasar una tarde sin comer, pero cuando salgo, porque he estado en actividad. Y después el cuerpo te pide recuperar ese alimento, esa energía, y te lo pide el cuerpo mismo. Y digo, ¿qué está pasando? Antes cuando estás activo, tenés hambre. Amén. Diga conmigo, cuando estoy activo, tengo hambre. Amén. Más hambre, ese hambre que te pide el cuerpo, no son las ganas de comer. Porque cuando estás al vicio son ganas de comer. Ay, qué lindo un chocolate. ¡Pum! Ay, y abrimos la alacena así, ¿no estamos al vicio? Pan con dulce, pan con manteca, pum, pam, pum. Después, así, claro. ¿No? Pero cuando estás en actividad o cuando estás en un trabajo, no, cuando estás trabajando ahí, un montón de horas y haciendo un esfuerzo físico, llega la hora de comer y tenés un león adentro, ¿sí o no? Amén, amados, porque has estado en actividad. Que el Señor despierte el hambre en nosotros, no por estar lejos de Dios, no por haber malgastado y estar en la miseria, sino porque estamos activos en Dios y lo que recibimos, lo damos. Amén. Lo que recibimos lo damos, lo recibimos lo damos y tendremos más hambre y más necesidad de Dios siempre, siempre. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. El menor estaba con los cerdos, pero no era un cerdo. Y en un momento se dio cuenta, versículo 17 dice que volvió en sí. Estaba con los cerdos, sí, pero no era un cerdo, no era su identidad. Este era hijo. Amén. Y aunque tenía ganas de comer la comida de los cerdos, en su ADN, su identidad, no era un cerdo, era hijo. Por eso pudo volver en sí este muchacho. Ahora, el mayor estaba en la casa, pero no se sentía parte de la casa. Uno estaba en el chiquero, estaba en el cerdo, estaba en el fango del pecado, pero era hijo. Esto nos habla, hermanos, de gente que se aleja de Dios, que se aparta del Señor. Y aunque esté metido ahí en el pecado, si ha recibido a Cristo en el corazón, en algún momento eso se va a reactivar. Su ADN, su identidad, es una persona quizás que nació de nuevo, pero está en el pecado, está en la carne. Y ha cometido errores, se ha alejado. Pero te puedo asegurar que en un momento va a volver. Amén. Como muchos van a volver a la casa, gente apartada, lejos del Señor. ¿Cuántos lo creen a esto? El Señor llama en un momento y cuando le vemos las orejas al lobo, la gente, a mí me ha tocado en una época estar apartado del Señor, pero hasta un punto, porque cuando veía, sabía, conocía, había estado en la casa, conocía el corazón del Padre también. Y en el momento quizás de la desesperación más profunda, uno sabe a dónde acudir, a dónde ir. Pero el problema del otro muchacho, del otro hermano, del mayor, es que estaba en la casa, pero no estaba ahí su identidad. No se sentía parte, no se sentía identificado con el Padre. Estaba, te digo la verdad, hermano, estaba más fuera que el otro. Aún estando en el lugar, estaba más fuera del otro. ¿Cuánta gente hay que está en la iglesia, viene todos los domingos, levanta las manos, ofrenda, diezma para el Señor, está aquí entre nosotros, pero no se siente identificado con la iglesia, no se siente identificado con el reino de Dios, está lejos del corazón del Padre? Amén, hermanos. Creo que es tiempo de volver. Saben que los dos hijos necesitaban volver al Padre. Uno estaba a centímetros del papá,
pero su corazón estaba lejísimo. El otro estaba lejos, él y su corazón, pero en un momento volvió en sí y empezó a pensar en el papá. Y nos dice la palabra, él empezó a pensar en la casa de mi padre, en la casa de mi papá. Aún los jornaleros, los siervos tienen alimento. Los jornaleros, el siervo más pequeño está mejor que yo. Ese es mi papá. Y se ve que empezó a pensar de esta manera. Y todo lo que había menospreciado del padre y no había valorado, en ese momento lo empezó a valorar, ¿sí o no? Y empezó a recordar la infancia quizás. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, es tiempo de volver, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. El menor estaba en el chiquero, el mayor estaba en la familia, pero no estaba siendo parte de la familia. Amén. El hijo menor volvió al padre, el hijo mayor se alejó del corazón del padre. El hijo menor se arrepintió y corrió a los brazos del papá. El mayor se quejó y se alejó del corazón de su padre. Por eso la historia, hermanos, termina con un hijo en fiesta y con el otro enojado. Con el padre, con la vida y con toda la situación que él estaba viviendo. Amén. Amén, hermanos. Miren, quiero llevarte y quiero concluir con esto. Hay muchos puntos más, pero no quiero extenderme más, pero quiero concluir. Miren, vengamos al versículo 1 y lo leamos juntos, capítulo 15, versículo 1, y podemos entender un poquito mejor el sentido de las tres parábolas y la profundidad que tiene esta. Aunque hoy estamos tratándolo así de forma muy práctica, muy coloquial para nosotros, para aplicarlo a nuestra vida. Pero mirá lo que dice el versículo 1 y cuál es el contexto en el que el Señor está dando esta enseñanza. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. Nos fuimos, ¿verdad? 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Publicanos, ¿se acuerdan los publicanos quiénes eran? Odiados, repudiados por los hebreos. Los publicanos trabajaban para Roma, etcétera, etcétera. Así que eran gente que eran consideradas por los judíos, por los hebreos, sobre todo por los fariseos y los escribas, eran considerados traicioneros, habían traicionado su país, sus creencias, su religión, a Dios, en última instancia. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, o sea, los que eran un desastre, y los pecadores. ¿Para qué se acercaban? Díganlo conmigo, ¿para qué se acercaban? Para oírle, o sea, venían con necesidad de Dios, para oír a Jesús, uno que los aceptaba, uno que los recibía, uno que les hablaba. Jesús. Y la paternidad de Dios a través del Hijo, a través de Jesucristo. Porque el Padre envió a Jesús, el Padre dio al Hijo. Y ellos estaban encontrando a Dios en Jesucristo. Venían para oírle. Amén. Ahora, el versículo 2 nos habla de los hermanos mayores. Dice, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? También venían, también se acercaban, también rodeaban a Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para oírle? Los otros venían como el hijo menor, un desastre, pero con un corazón abierto para escuchar a Dios, oírle e intentar de alguna manera poner en práctica sus palabras y que les funcionaran los principios que el Señor enseñaba. Los fariseos y los escribas que venían como el hermano mayor venían. Nosotros te servimos, somos los líderes religiosos del país. Nosotros estudiamos la ley, no sabemos la letra de la ley, hasta la coma, la tilde, y no dejamos de cumplir ninguno de los mandamientos. Así venían a Jesús. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que viene así? ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a decir a mí? No viene para oír, viene para murmurar. Te quiero decir una cosa, ese está más perdido que el otro.
Estos estaban más perdidos que los publicanos y que los pecadores. Murmuraban contra Jesús. ¿Por qué? Diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué le dijo el hijo mayor al papá? Tu hijo que malgastó los bienes con prostitutas, en los pecados, le empezó a sacar todos los pecados, murmurando contra el hermano. Amén, amados. Diga conmigo, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Dígaselo a sí mismo. Esto no es para otra persona, es para vos, es para mí, el primero, es para nosotros. Amén, amados. ¿Saben cuántos creyentes entran a la iglesia como hijos pródigos, pero en cuestión de años se transforman en el hijo mayor? Muchos venimos al Señor con una necesidad tremenda y con un hambre de Dios, y así recibimos del Señor. Pero por algunas cuestiones del corazón y por no renunciar al yo, de repente nos empezamos a transformar en el hijo mayor. Y estamos en la casa y en teoría trabajamos para el Padre y hacemos y estamos ahí y nos ven y somos parte sin ser parte. El corazón está lejos. Basta una ocasión para que estalle la bomba, porque el Señor todo lo saca a la luz. Amén, amados. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos habla al corazón. Y miren la conclusión. Conclusiones, notas que escribía. Ni un hijo ni el otro son ejemplos excelentes para nuestras vidas. En esta historia hay un tercer hijo, hermanos, en esta historia, y que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El tercer hijo de esta historia es el que está narrando la historia. El tercer hijo de esta historia es Jesucristo, que está contando y que está hablando de su Padre, pero está hablando como hijo también, el Hijo de Dios. Amén. Y Él es el que nos da el equilibrio entre estas dos caras, o estos dos extremos, en el que a veces nos vamos los creyentes, los hijos de Dios, del libertinaje a la legalidad, a la religiosidad, al legalismo. Y así va a la iglesia, uno ve a algunos muy liberales y están allá lejos en otra provincia, malgastando la herencia. Pero ve a otros acá, tan legalistas, y ve a otros tan religiosos que no hacen nada y no dejan tampoco hacer. Entre esos dos extremos tenemos al centro el equilibrio, el hijo de los hijos, nuestro ejemplo. Amén. Jesucristo, que es el que le da el equilibrio, es el que nos pone en la balanza, en el lugar correcto. Jesucristo es el tercer hijo de esta historia, que la está contando, narrando la parábola. Él no tomó ninguna de las decisiones que tomaron estos dos hermanos. Ni se alejó del Padre, ni malgastó su herencia. No, al contrario, 33 años, hermanos, le fueron suficientes para cumplir todo el plan que Dios tenía con su vida. No desperdició ni un segundo, ni un minuto de su vida, de las fuerzas que tenía, del tiempo. Jesucristo, nuestro ejemplo. Amén. No se cerró para no recibir a los pecadores, y etcétera, etcétera. No se fue al otro extremo del hijo mayor. Ninguna de las decisiones de estos dos hermanos las tomó Jesús. Ahora, es una realidad que en muchas ocasiones en nuestras vidas encontramos o nos encontramos en alguna de estas dos lugares, de estas situaciones. Y si vos te sentís identificado en esta mañana, quiero que oremos en el día de hoy y que no dejes pasar este día para decirle al Señor: perdóname, Señor, y sácame del lugar en donde me encuentro, en el nombre de Jesús. Y que podamos meternos en el camino, que podamos meternos en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. El primero volvió en sí, el segundo no. No permitas por nada del mundo esa ceguera de la religiosidad.
el creerte que estás bien, el pensar que todos los demás están mal y que vos sos el que estás bien, ese es el mayor engaño del enemigo y nos tiene ahí, y no se puede producir en nosotros un verdadero arrepentimiento para volvernos a Dios con todo el corazón. Amén. Hay personas que vienen al Señor como pródigo, pero poco a poco se vuelven como el hijo mayor. En el nombre de Jesús. No te vuelvas como el hijo mayor, volvete como Cristo. Amén. El hijo de los hijos. Ese es el punto. Llegar, quizás sí, como pródigos, pero que Cristo crezca en nosotros. Siempre, 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 siempre. Quiero leerte 3 versículos solamente y terminamos. Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo, el que tiene que crecer en cada uno de nosotros. Amén. Miren, San Juan capítulo 13 versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo. Estas son palabras de Jesús. Como yo os he amado. Diga conmigo, Jesús es el modelo. El tercer hijo que narra, que cuenta la historia, la parábola, el que está hablándole a fariseos, escribas, y en el otro extremo a publicanos y a pecadores, prostitutas, etcétera. Él está marcando el camino. Él es el modelo, el que tiene que crecer en nosotros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Amén. Y por último, primera de Pedro capítulo 2 versículo 21: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Ponete de pie, pongámonos de pie en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor. Dejándoos ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. En el nombre de Jesús. Si en algún momento has perdido ese rumbo, hermano, hermana querida, no importa la cantidad de tiempo que lleves en la iglesia, quizás estás por primera vez en este lugar, o hace muy poquito y estás conociendo y estás ahí en los rudimentos del evangelio. Quizás te has sentido como ese hijo pródigo que malgastaste muchos años, mucha fuerza. Has malgastado tu herencia. En el nombre de Jesús, si hay un verdadero arrepentimiento hoy, el Señor puede levantar tu vida, ponerte un vestido nuevo, anillo en tu dedo, y habrá fiesta en los cielos si hay pecadores que se arrepienten en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, si te das cuenta que vas en la otra dirección, rápidamente arrepiéntete y empieza a buscar al Señor y busca el quebranto de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque al altivo el Señor lo mira de lejos. No quiere saber nada con él. ¿Sabes que leyendo esta escritura me dolía en el corazón? Y podía sentir de alguna manera el corazón de Dios cuando sale de la fiesta el papá a hablar con el hijo mayor, y dice la palabra, le rogaba que entrara a la fiesta.
¿A cuántos está el Señor hoy? Llamando al corazón. Entra a la fiesta. Entra en el gozo del Señor. Salí de la religiosidad, salí de las estructuras. Deja el enojo, deja. En el nombre de Jesús. Y vení conmigo, dice el papá, celebremos ese becerro. No es solo para tu hermano, es para vos también. Ese becerro es para toda la familia. Es para todos nosotros. Cada bendición de Dios, hermanos queridos, es para todos nosotros. Se abre una casa de bendiciones, alegría para todos, para toda la casa. Las cosas sencillas que logramos, que Dios nos da, son para toda la casa. No es para que el que participa de esa obra esté feliz y el que no se entristezca. No. Es para todos nosotros. Ese es el corazón del Señor. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este día. Aleluya. Y yo te pido, como recién el pastor Nereo lo decía acá de forma tan clara y tan sencilla, gocémonos. Gozate en la presencia de Dios. Alegrémonos en Él, hermanos queridos. Nada más que el hecho de ser hijos ya es suficiente para que tengamos que hacer fiesta toda la vida y estar agradecidos al Señor. ¿Qué importa si el Señor no te da el renombre o no hay un reconocimiento de otros? ¿Qué importa? Si Dios está con vos y si el Señor te ama y si podés disfrutar de su presencia y celebrarle a Él, ¿qué importa todo lo demás? Si a otro el Señor le dio, otro consiguió, estate feliz con lo que el Señor te ha dado. Sos parte de la familia de Dios, sos parte de la iglesia, sin merecerlo. Sin merecerlo ninguno de nosotros. Somos parte del propósito eterno de Dios. Pura misericordia de Dios. Pura gracia del Señor. Ninguno merecíamos nada y el Señor nos ha dado herencia a Cristo, a su Hijo, y en Él recibimos todas las cosas. ¿Cómo no vamos a agradecerte, Señor? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y arrancá, Señor. Hoy salimos, Señor, hoy nos bajamos del trono, de la butaca, Señor, nos bajamos del trono, Dios, Señor, para que tú seas el centro de nuestras vidas. Queremos seguir tu modelo, Señor, pero tu modelo de corazón, Dios, Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, prefiriendo a nuestros hermanos en honra, en el nombre de Jesús, amándonos los unos a los otros. ¿Cómo que no hay amor en la iglesia? Si Cristo está entre nosotros. ¿Cómo que no hay amor si el Espíritu Santo opera en nuestras vidas? ¿No será que no lo estás sintiendo? ¿No será que es tu corazón el que está endurecido? Quizás. Y que no estás sintiendo nada de parte de Dios ni de los hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora el Espíritu Santo toca, fluye en medio de nosotros. Es tu presencia, Señor, aquí. Es su presencia aquí, es el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y sacúdenos, Señor, y quiebra la dureza. Y rompe, Señor, y quita la venda de los ojos en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, quiebra toda dureza. Oh, y se sensibiliza el corazón, el espíritu para reconocer al Papá. Correr al Padre, correr al Padre, correr al Padre. Ese es mi Padre celestial. El que espera ahí, cuando ve la silueta del Hijo, corre, corre. Ese papá se tiró, abrazó al Hijo, lo besó en el cuello.
Ese es el amor de Dios. Dios no es injusto. Dios no es injusto. No te enojes con Dios porque no es Dios. El problema no está en Dios. El problema está en tu corazón. No te enojes con Dios. No reniegues de Dios. Porque el problema está en tu corazón. Quizás le diste lugar a muchas cosas y no solucionaste rencores, odios, el perdón. No soltaste perdón en el nombre de Jesús. Eso ha ido creciendo en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Esos son los conflictos, son las situaciones que el Espíritu Santo quiere sanar y solucionar en esta hora, en el nombre de Jesús. Para gloria del Padre, para gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras le adoramos al Señor y cantamos una canción, levanta tus manos al cielo. Ahí deja que el amor del Padre te inunde. No me importa tu situación, me importa que Dios está acá. Y Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurar tu vida. Hay vida de Dios, hay herencia de Dios, no se acaba. La abundancia de Dios, porque Él es creador de todas las cosas. A los papás terrenales se nos acaba la herencia, pero a Dios no. Y siempre que haya un corazón arrepentido, habrá oportunidad. Habrá un vestido nuevo, habrá anillo, habrá calzado, habrá fiesta. Habrá alimento en la casa en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos regocijaremos. Nos regocijaremos en Él. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos al cielo. Ahí honramos al Señor. Deja que tu corazón se alinee al corazón de Cristo. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Escucha la voz del Señor. Soy atraído otra vez por tu sangre. Aleluya. Me siento tan amado por ti. Oh, ámanos, ámanos, Señor. Te abrimos el corazón Me para que nos encuentro ames. en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo. Hay un lugar. Y que tengo un lugar. Ahí está tu lugar, ahí está mi lugar. Mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Me amaste primero. Gracias, gracias, con Señor. amor verdadero. Y mi
Es tan bello saber que soy hijos de Dios, y que tengo un lugar en tu mesa. se alegra el corazón del Padre. Se goza el Señor. Escuchar tu voz y siendo nuestra comunión es eterna. Fiesta y fiesta. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz y siendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Le cantamos a Él con todo el corazón. Me amaste, tú me amaste con amor verdadero. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar.